Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Me queriendo alegro hablar mucho. contigo, queremos finalizar el año sabiendo de ustedes y bueno, que nos cuentes un poquito cómo ha sido el transcurrir de este año, un año de cambio de gobierno, de cambio de partido político también a nivel de la presidencia de la República, con un parlamento renovado, con mucha gente joven, con poca experiencia, pero con muchas ganas de hacer y de aprender. Y bueno, y ustedes sin tener representatividad allí, pero de alguna forma siempre siendo protagonistas de muchas cosas que pasan en el país, inclusive con propuestas muchas veces que tienen un perfil bastante definido, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, le agradezco por la introducción y Mm, también por la oportunidad de estar con ustedes al aire y de llegar a tanta gente, ¿no? Sabemos que el mundo de la comunicación viene cambiando, que esta cuestión del streaming se viene mm, imponiendo, que ustedes se han adaptado a esta nueva realidad, cosa que me alegra mucho. mm. Y en definitiva, para nosotros es un honor y un gusto estar aquí hoy con usted. Bueno, con respecto a lo que me plantea, ¿en qué estamos? Decía usted, Mm, ¿en qué situación nos encontramos? Bueno, yo se lo definiría así. Para nosotros el año 2025 tuvo un sabor agridulce, diría yo. Por un lado, la derrota electoral que implica para nosotros no haber podido ingresar al Parlamento Nacional es sin duda un golpe para nosotros, lo reconocemos como tal, somos conscientes de que no logramos desde el punto de vista electoral los resultados que nosotros hubiéramos querido alcanzar, obviamente, y hacemos el mea culpa correspondiente, como tiene que ser. Pero por otro lado, sacando lo electoral, consideramos que desde el punto de vista político para nosotros este año no ha sido derrota, al contrario. Yo diría que la inmensa mayoría de las cosas que nosotros dijimos en campaña y los vaticinios que hicimos de alguna manera con respecto a lo que podría ocurrir en el caso de que, por ejemplo, ganara la presidencia de la República Yamandu Orsi, se terminaron confirmando, ¿no? A veces lo decimos con un poco no podemos disimular un poco la satisfacción que nos produce el haber ido por el camino correcto y por otro lado también la tristeza de saber que estábamos en lo cierto cuando decíamos que el gobierno de Orsi iba a ser más de lo mismo, no iba a haber cambios sustanciales con respecto a la política económica en relación con el gobierno anterior de la calle Pou, y creo que estas cosas se vienen confirmando, ¿no? Yo, si a usted no le parece mal, me he traído unos apuntecitos, porque acá como profesor viejo que soy, y que ya me olvido de muchas cosas, si no me ayudo Sí, está bien. con algunos apuntes, me pierdo, porque Bueno, estoy viejito. cuando se es joven y se va a los exámenes, de repente también alguna ayuda se necesita, así que bueno. ¿O Pero no? esta está como dentro de las reglas de la piedad relacionadas Sin con la duda. edad que estamos atravesando, ¿no? Así Muy que bien. le decía entonces, nosotros consideramos que este año 2025 fue un año de derrota electoral, más no de derrota política. De derrota política hubiera sido que nosotros hubiéramos dicho un montón de cosas que después no terminaron Bien, pasando, pero que a ver, hubieran confirmado que Damián, íbamos para por el no camino volver para errado. atrás en la conversación, para no volver para Sí, atrás en la adelante, adelante. conversación, una breve referencia a las conclusiones. Ustedes sin duda tienen una capacidad analítica para afuera y para adentro. ¿Qué les pasó? ¿Por qué de alguna forma de repente no alcanzaron los objetivos? ¿O qué circunstancias se dieron en la realidad del país como para que ustedes tuviesen el resultado que tuvieron? Porque muchas veces no necesariamente, y por lo menos en política, se tienen menos votos porque se hayan hecho las cosas mal, sino porque también el mundo electoral funciona y bueno, y de repente a la gente la convencen de otra manera o con otro discurso, porque aparece alguien que es un nuevo candidato y genera una corriente de votos que de repente uno no pensaba que se podía tener. Hay muchas circunstancias que rodean lo político y no solamente se disminuyen los votos por errores propios, ¿no? Pero digo, ¿a qué conclusión en macro llegaron ustedes? Bueno, nosotros tenemos que ser realistas, ¿verdad? Primero Mm, que nada, porque la realidad es lo que es, no lo que nosotros quisiéramos que fuera. Y tenemos que aceptarla como lo que es si pretendemos cambiarla. mm, ¿Qué nos pasó desde el punto de vista electoral? Bueno, que por un lado, yo coincido con ustedes, sí, en que probablemente en política a veces se hacen las cosas bien y los resultados no son los esperados, es mm, así. mm, Forma parte de las reglas del juego de esta actividad. Capaz que nosotros no tuvimos la posibilidad, creo que aquí las condiciones materiales y económicas pesan mucho, de expresar nuestra voz
digamos, en el mismo volumen que otros partidos políticos mucho más ¿Cierto? grandes. Mm. También es cierto que el Uruguay es un país que tiende a ser bastante conservador desde el punto de vista electoral. Si uno analiza políticamente los resultados electorales, no sé, desde la dictadura para acá, se da cuenta que se ha dado una alternancia en el poder, de la cual ha sido difícil generar, en la cual ha sido difícil generar fisuras. Nosotros tenemos la oportunidad de entrar al Parlamento una vez, Comunidad Popular, Asamblea Popular, y después ya no pudimos entrar más. Es cierto también lo que usted dice, que hubo la irrupción de algún elemento político, digamos, que, como el caso del doctor Salle, que logró 2 bancas. Mm. Nosotros creímos que disputábamos con Salle la posibilidad de estar en el Parlamento. No pensamos que su partido de Identidad Soberana iba a tener 2 bancas y nosotros ninguna, pero lo aceptamos como tal. También aceptamos que una de las hipótesis que nosotros no hayamos sido capaces de comunicar de la mejor forma o de la mejor manera las ideas que sostenemos, y eso también forma parte de la autocrítica que tenemos que hacer. Además hay que ver esto en el contexto de un mundo y de un país en el que cuando la izquierda retrocede, esa es un poco la idea a la que me gustaría llegar hoy, la derecha Sí. crece. Mm. Desde el punto de vista político, eso no solamente viene pasando acá en Uruguay, viene pasando en muchas partes del mundo, en países de América Latina. Lo vimos ahora, hace pocos días, con el En resultado Chile. electoral en Chile, Ujú. claramente, en donde Jara, la representante del Frente Amplio, curiosamente se llama así, el progresismo en Chile, igual que acá en Uruguay, Frente Ujú. Amplio. La representante del Frente Amplio, Janet Jara, se comió una paliza electoral importante a manos de Kast, hijo de un nazi reconocido, nazi, nacido en Alemania, nazi de pura cepa, digamos, cuya familia además participó en algunos acontecimientos muy tristes relacionados con la detención y desaparición de chilenos durante la última dictadura militar, un hombre que promueve la construcción de un muro para separar a Chile de Bolivia y de otros países latinoamericanos, promete y asegura, al igual que Trump, que es a quien admira, enviar a los venezolanos, por ejemplo, a su país de origen. Es decir, esa construcción de derecha fascista que promueve un discurso de odio homofóbico y muchas veces aporofóbico, viene prendiendo, pero no solamente acá, viene prendiendo en muchos países de América Latina, viene prendiendo en Europa fuertemente, y nosotros esa circunstancia no la podemos obviar, la tenemos que asumir como lo que es, porque la realidad es lo que es, no lo que uno quisiera que fuera. Ujú. Lo que uno tiene que hacer es tratar de modificarla, y en eso estamos. Bien, bien. Bueno, sí, vayamos ahora justamente a lo que querías enumerar Ah, vinculado sí. a las conclusiones que llegan después del resultado electoral. Bueno, con respecto a la evaluación que nosotros hacemos del actual gobierno, porque me Ujú. parece que tenemos que ir hacia ahí, ¿verdad? Esa es Sí, la idea. claro. Bueno, podríamos destacar, le decía yo, me traje algunos apuntecitos aquí para no perderme, algunos hechos o acciones que el gobierno nacional actual ha desarrollado y que nosotros somos muy críticos con ellos, ¿no? Nosotros ya dijimos, habíamos dicho en la campaña electoral que la gente no podía esperar grandes cambios a nivel de la política macroeconómica del país, y de hecho se confirmó. Por ejemplo, el primer aspecto que quisiera señalar, un presupuesto muy magro para la educación pública y también para ámbitos esenciales de la vida del país, como son la salud y la vivienda. A nivel de lo que es el presupuesto nacional, son 3 dimensiones estas: educación, salud y vivienda, en los que el gobierno actual de Yamandu Orsi invierte poco, muy poco. No, no podemos hablar de gasto porque son ámbitos en los que no se puede hablar de gasto, sino de inversión, ¿no? Inversión, sí, sí, claro. Y como para muestra basta un botón, le diría que, por ejemplo, en el día de ayer, en declaraciones a la prensa local, acá de San Carlos, yo vivo en San Carlos, Ujú. eh, el presidente del Codicen de la NEP, Pablo Cayani, ya adelantó que no va a haber un tercer liceo para San Carlos. Habló de que se va a construir un liceo número 2 de Piriápolis, pero que no tiene novedades con respecto al liceo 3 de San Carlos. Yo tengo fotos del predio en donde en teoría iría ubicado el tercer liceo carolino, que es una vieja demanda de los gremios, de los sindicatos de la educación y de los padres y de la realidad de San Carlos, de la gente de San Carlos. Está prometido desde el año 2008. Hay un predio cedido por la Intendencia en donde los pastos tienen una altura como la suya, más o menos, Ujú, ujú. y un cartel que dice: aquí se construirá el liceo número 3 de San Carlos. Nosotros asumíamos que cuando dice aquí se construirá, se refería a este quinquenio. Ya Cayani adelantó ayer que no va a haber
en este quinquenio por lo menos, liceo número 3 para San Carlos. Esto lo pongo como un ejemplo de lo que le decía recién, ¿no? De lo magro y absolutamente recortado del presupuesto nacional en materia de educación pública, de salud pública y de vivienda. De hecho, este gobierno, cuando termine, va a estar muy lejos del 6+1 para la educación pública, pero lejos, lejos, no cerquita y no llegó apenas, lejos. Podría decir también, como otra cuestión con la cual nosotros hemos sido y seguimos siendo muy críticos, es que este gobierno ha tenido una actitud, yo diría no neutral, sino más bien cobarde con respecto al genocidio palestino. De hecho, el propio Orsi no se animó en ningún momento a hacer referencia al término genocidio. Ha hablado de conflicto, de guerra, pero nunca de genocidio. Y lo mismo, la misma actitud timorata tiene este gobierno con respecto a la expansión del imperialismo norteamericano que se está dando a pasos agigantados en el Caribe y especialmente frente a Venezuela. Tampoco una palabra con respecto a eso por parte de este gobierno, cuando es evidente que la intención de los Estados Unidos es la de establecer un conflicto fuerte y serio que puede estallar en cualquier momento en relación con Venezuela, ¿no? Y creemos que un país como el nuestro, latinoamericano, que además debe defender el principio de libre determinación de los pueblos, debería al menos pronunciarse desde el punto de vista político con respecto a qué está ocurriendo. De hecho, ayer, usted lo habrá visto, el propio Trump hizo manifestaciones en las que habla ya directamente de guerra con Venezuela, ¿no? De un conflicto armado con Venezuela. Nada de este gobierno con respecto a eso, ni con respecto al genocidio palestino, ni con respecto a esta especie de fusión del imperialismo norteamericano en el Caribe y en Venezuela. Otro elemento con el que nosotros somos absolutamente críticos, por ejemplo, la política económica de este gobierno. Usted fíjese, porque a veces cuando pasamos a números las cosas se ven con más claridad, ¿no? ¿Sabe cuánto fue el aumento diario de este gobierno de Yamandu Orsi al salario mínimo? 25 pesos por día. 25 pesos por día. Si lo llevamos a un costo diario, fue lo que aumentó el salario mínimo el gobierno de Orsi. Un litro de leche común de la fresca en este país sale 45 pesos. O sea que con ese aumento diario, ustedes compran medio litro de leche. Tengo que señalar aquí que la misma miseria en el aumento, entre comillas lo de aumento, del salario mínimo es lo que va a terminar ocurriendo con el aumento de las jubilaciones y las pensiones, porque como todos ustedes saben, los aumentos de jubilaciones y pensiones están atados en el Uruguay al aumento salarial. Por lo tanto, si el aumento salarial es miserable, también será miserable el aumento a nivel de jubilaciones y pensiones. Hay que decir que en este país más de 300.000 personas cobran la jubilación mínima, que anda alrededor de los 23.000 pesos por mes. Podríamos preguntarnos quién puede vivir en este país con una jubilación de 23.000 pesos por mes, ¿no? Cuando tiene usted que comprar remedio, si llega a tener que pagar alquiler, bueno, más de la mitad del alquiler se le va claramente en el pago de ese servicio, ¿no? Además, usted se supone que tiene que comer todos los días y demás. Por eso nos indigna también un poco algunas declaraciones que hizo, por ejemplo, la senadora Blanca Rodríguez, una senadora muy prestigiosa que tiene el gobierno actual de Yamandu Orsi, que le dijo el otro día a la gente de manera pública que tienen que tener paciencia con el gobierno. Si hay algo que los veteranos no podemos tener después que nos jubilamos es paciencia, porque no tenemos tiempo, porque el poco tiempo que nos queda por delante se nos va, se nos diluye. Si hay algo que los veteranos no tenemos es tiempo justamente por delante, ¿no? Entonces, cuando la senadora Blanca Rodríguez, uno de los elementos más representantes del gobierno, le dice a la gente que hay que tener paciencia, el concepto de paciencia es muy relativo, depende de quién sea el que tiene que tener esa paciencia. No es lo mismo cuando usted tiene todas las necesidades materiales satisfechas que le pidan que tenga paciencia a cuando usted cobra 22, 23.000 pesos por mes y tiene que comer todos los días, comprar remedios, en fin, y todos los gastos que hay que solventar con esas magras Ahora, jubilaciones. Damián, Adelante. Perdone que monopolicé la palabra. no, está bien, está bien. Era el interés es justamente que te puedas expresar. Se ha dicho por parte de diferentes voceros del gobierno que de alguna forma la política económica del mismo está jugada un poco a la readecuación presupuestal. O sea, en el futuro, en la medida que vaya pasando el tiempo y que se logren los frutos de la estrategia económica que Odone ha sugerido, de alguna forma se podía pensar que el Estado
estaría recaudando más, que pudiese haber más ingreso de dinero fresco al país en lo que tiene que ver como fruto de exportaciones y demás, y de esa manera ir adecuando un poco lo poco que se ha podido asignar como mejoras para algunos sectores de la sociedad. ¿No, no creen que con eso se pueda de alguna forma revertir esta situación? No, mi estimado amigo, no Mm, creemos en que eso vaya a ujú, terminar ocurriendo porque eso es una promesa política que la hemos visto muchas veces y que nunca funciona. ¿Sabe por qué? Porque esa es la famosa teoría del derrame, de la que hablan tanto los economistas neoliberales. O sea, la idea de que cuando los sectores más eh, pudientes de la sociedad, digamos, terminen de satisfacer sus intereses y necesidades económicas, el resto, lo que caiga, digamos, de esa satisfacción va a derramar sobre los sectores más populares. Pero ujú, resulta que eso nunca termina ocurriendo, porque en un sistema como el sistema capitalista, la tendencia es a la concentración del capital y del dinero en pocas manos, no en muchas. Entonces, esa teoría que usted expone muy bien, eh, lamentablemente nunca se termina concretando en la realidad. Es decir, en la medida en que usted no modifica estructuralmente las condiciones económicas en las que vive la gente se harta, se harta de esperar, se harta de escuchar siempre las mismas promesas, se harta de escuchar siempre los mismos argumentos que después no se ven reflejados en cuestiones prácticas. Entonces, en política, lo que ocurre es que uno tiene que fijar prioridades y de acuerdo con esas prioridades que fija son las acciones que desarrolla. Este gobierno, como los gobiernos anteriores, lo que ha priorizado es la estabilidad digamos, sistema macroeconómico. Pero en realidad eso no genera réditos para los estratos populares tradicionalmente e históricamente sumergidos. Lamentablemente esa teoría del derrame, en la que muchos creen, para nosotros es una gran falacia, que no se traduce en una mejora en las condiciones reales de vida de la gente. Y de hecho, como cualquier gobierno, usted establece prioridades. Yo le podría decir, por ejemplo, que en los últimos años, cada gobierno tiene que destinar 500 millones de dólares para solventar la caja militar. Año tras año, el pueblo uruguayo, porque eso sale de rentas generales, que es lo que la gente aporta, sale de ahí, el gobierno tiene que poner 500 millones de dólares, a veces un poco más, para solventar la caja militar. Es un agujero negro, digamos, que está ahí, del que nadie habla, y es uno de los tantos ejemplos que podríamos poner acerca de cómo a veces todo depende de las prioridades que usted tenga. De hecho, también le podría decir que cuando usted analiza el presupuesto nacional, el ministerio que resultó más favorecido a nivel de la asignación de recursos es el Ministerio de Defensa. Y en segundo lugar, el Ministerio del Interior. De hecho, entonces usted tiene ahí fijadas ujú. prioridades que no son justamente las que nosotros pensamos que deberían ser. Bien, ¿ustedes están de acuerdo con la propuesta del PCNT del 1% a los más ricos? Del impuesto del No, 1% a los más nosotros ricos. no solamente estamos de acuerdo, sino que creemos que además es como sacarle un pelo a un gato. Ujú, Creemos que se queda corta esa propuesta. ujú, De hecho, no va a salir porque ya Odone y Orsi hace lo que Odone dice. ujú. En realidad, en política macroeconómica, que es lo más importante, el que decide todo es Odone. Ya dijo que de ninguna manera él va a apoyar una modificación tributaria en la que se le cobre un 1% de impuesto al 1% más rico del país. Porque además nos parece no solamente una propuesta, o sea, nosotros estamos de acuerdo en el espíritu, digamos, creemos que se queda corto igual eso, ¿no? Pero además, usted lo habrá visto, la propuesta del PIT-CNT establece que ese 1% que se le cobraría, no va a pasar, pero se le cobraría a los más ricos, estaría destinado a luchar contra la pobreza infantil. Usted fíjese que de 10 niños que nacen en el Uruguay, 3 nacen por debajo del índice de pobreza. Es una cifra tremenda. O sea, es realmente terrible. A veces la gente no tiene mucha conciencia. Esos niños lamentablemente están condenados a la marginación. 3 de cada 10. No es un dato menor, ¿eh? No es Ujú. poco, es mucho en el Uruguay. Es un país tan chiquito como el nuestro. Que de 10 niños que nazcan, 3 estén condenados a la miseria. Nosotros pensamos que ahí hay un error conceptual, ¿sabe? Nosotros pensamos que en realidad no debería hablarse de pobreza infantil, porque los niños pobres
viven en hogares pobres, viven en sociales y familiares pobres. O sea, hay pobreza infantil porque hay pobreza estructural. Y hasta tanto nosotros no ataquemos el problema de la pobreza estructural, no podremos resolver el de la pobreza infantil. Porque esos niños a los que se hace referencia cuando se habla de pobreza infantil, no viven en el éter, viven en hogares y en casas pobres. Entonces, si usted no resuelve la pobreza estructural propia del sistema en el que vivimos, no van a dejar de existir niños pobres. Esas son las dos. Yo estamos de acuerdo con el espíritu de la propuesta, más creemos que hay allí como dos cuestiones con las que discrepamos. La primera, que creemos que es una propuesta, ¿cómo será la cosa, no? Creemos que es hasta bastante liviana desde el punto de vista macroeconómico y además creemos que no va a resolver el problema de la pobreza infantil porque no resuelve la causa, que es la pobreza estructural. La pobreza infantil es una consecuencia de la pobreza estructural de la sociedad. No sé si me expliqué. Sí, 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 está claro. Damián, hay un sector del Frente Amplio también que es crítico con el Frente Amplio y con la gestión del gobierno y con la gestión de Orsi. Eh, ¿Piensan que ese movimiento puede mover la aguja dentro de la realidad del actual gobierno del Frente Amplio? ¿Puede lograr algún cambio un poco más a la izquierda, como lo han dicho? No, ese movimiento, hay un grupo de personas que son militantes frente amplistas, sobre todo de los viejos frente amplistas, ¿no? Los que todavía se sienten de izquierda y actúan como gente de izquierda, que conformaron un grupo, sabe que no le quiero mentir con el nombre, es algo así como Frente Amplistas Tenemos que Hablar, algo así se llama el grupo. Sí, 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 sí. Y ya han realizado reuniones e inclusive fueron recibidos por Fernando Pereira. O sea, fueron recibidos por la cúpula del Frente Amplio. Y ellos plantearon que no están de acuerdo con el rumbo económico del gobierno y que de hecho sienten que mucha gente, y creo que aciertan en lo que piensan, está desconforme con el actual gobierno y con la conducción de Orsi. Lo reflejan las propias encuestas, ustedes lo saben mejor que yo. Las encuestas vienen marcando una caída en la aprobación de la gestión del presidente Orsi, pero sostenida. No de hoy, ya desde hace unas semanas y unos meses. Y creo que este descontento va a seguir creciendo, porque este gobierno va a seguir por la misma línea. No creo, honestamente, que ese grupo pueda torcer la actual dirección del gobierno nacional. Y creo que en algún momento esos frente amplistas que se sienten de izquierda, que actúan de izquierda, que piensan como gente de izquierda, a la antigua, en aquella vieja izquierda que creía en la justicia social, en la distribución igualitaria de los recursos, en la necesidad de invertir en educación, salud pública y vivienda, y va a llegar un momento que, pienso yo, capaz que me equivoco, que van a sentir una fractura muy profunda con la conducción del gobierno, porque además, le repito lo que le decía al principio cuando hablábamos acerca de Chile, ¿no? Chile es la demostración de que cuando la izquierda retrocede, la derecha crece y se consolida y se vuelve cada vez más fuerte. Y lo que termina pasando en nuestros países, pero no solamente acá, también pasó en Europa, es que ante, ante este fenómeno de izquierda desteñida que tenemos hoy, que el gobierno que tenemos hoy no es de izquierda, es un gobierno progresista, en todo caso, como mucho, de centro y con tendencia a la derecha. De hecho, hemos visto, por ejemplo, a Orsi coquetear estos últimos días con los presos que están en Domingo Arena, con los militares que están presos en Domingo Arena, ¿no? Y con cabildo abierto, lo hace permanentemente esto el gobierno. Lo que termina ocurriendo es que la gente descree, termina descreyendo, digamos, ¿verdad? Cuando usted le aseguran que le van a dar el 6% por fin, el 6 más 1 para la educación pública, resulta que a la primera de cambio le dicen que ya no le van a dar, y así con todos los ámbitos, la gente descree, y descree con razón. Yo creo que este grupo al que usted hace referencia están muy bien intencionados, más no van a tener suerte dentro de una estructura que ya está absolutamente condicionada por una digamos, élite gobernante que va en otro sentido y tiene otra manera muy distinta de ver las cosas. Así que a esa gente es lo que los podemos decir, y con esto termino y ya no lo molesto más, No, que acá está el 26 de marzo y la Unidad Popular para recibir a todos aquellos que tengan la intención de seguir siendo de izquierda. Eso es lo que les podemos decir, invitarlos a participar con nosotros. Bien, coincido en lo que te iba a consultar para ir redondeando la conversación. ¿Se puede pensar en que ustedes, Salle y estos frente amplistas desconformes puedan empezar a encontrarse en un camino común y en una propuesta común?
de cara al futuro, por ejemplo? Con los frente amplistas, estos de pura cepa, que Mm, son de izquierda como somos nosotros, mm, sí, sin duda, porque compartimos los mismos ideales. Después podemos tener diferencias en lo estratégico, obviamente, mm. como siempre, ¿no? Por supuesto, en lo táctico. Pero con los frente amplistas, que son frente amplistas de izquierda de verdad y que están dolidos con esta conducción actual del Frente Amplio, sin duda que sí, que nos podremos encontrar. Es más, nosotros los invitamos a participar con nosotros. No digo que tengan que plegarse necesariamente el 26 de marzo, pueden formar parte de la Unidad Popular, un Claro. espacio un poco más amplio. Ujú. Con la gente de Salle la veo muy difícil porque para nosotros Salle es funcional completamente este gobierno, absolutamente funcional. O sea, él ha construido un discurso antisistema que le dio muy buenos réditos desde el punto de vista electoral, pero en realidad desde el punto de vista político Salle es de derecha, claramente, sus posturas son de derecha, claramente, y por lo tanto no creemos que con la gente de Salle podamos coincidir en algún aspecto. Damián, gracias por esta charla, muy amable. No, el agradecido soy yo y le agradezco profundamente y de manera absolutamente honesta la oportunidad que nos ha dado de salir a la palestra pública, porque en general, cuando usted está fuera del Parlamento, es como que no existe para Mm, los medios de comunicación, así que mi respeto hacia usted, hacia la radio, también a la compañera Karina, que fue la mm, que cierto. hizo, digamos, la Ujú. conexión para tener esta entrevista, así que nosotros muy agradecidos estamos con ustedes. De parte nuestra mantenemos la coherencia de darles siempre el micrófono para que se expresen, porque consideramos que así tiene que ser, no es ningún mérito en particular nuestro, es la función que tenemos que cumplir los comunicadores, que se escuchen todas las voces, es simplemente eso. Lo hicimos siempre cuando estaban en el Parlamento, cuando no estaban, y lo tenemos que seguir haciendo. Así que simplemente el saludo para todos ustedes. Siempre consideramos que se merecen el respeto más allá de la cantidad de votos que tengan, porque lo de ustedes es convicción, y de repente puede no tener mucha gente que esté de acuerdo, pero le reconocemos una coherencia en la propuesta y eso creo que tiene mucho valor. Y además que en democracia tenemos que permitir que todos hablen y escucharlos con el respeto que se merecen, nada más que eso. O sea que saludos para todos, que el año 2026 pueda colmar, no sé si todas, pero algunas de las expectativas que se puedan estar marcando. Muchas gracias, muy Gracias, muy amable. amable, muy amable.